Hey, 大家好，欢迎你们来到Al Diario Chino de Meili. Ha pasado mucho tiempo, pero el día de hoy vamos a aprender cosas muy interesantes. Vamos a hablar de 10 errores que probablemente estás cometiendo si eres estudiante principiante del chino mandarín. Estos van a ser 5 errores de gramática y 5 errores de aprendizaje. Pero antes de comenzar, tienes que seguirme en mi Instagram, que es Diario Chino de Meili, porque siempre estoy compartiendo mucha información muy interesante y útil para estudiantes de chino mandarín. Y ahora sí vamos a hablar de los 5 errores de gramática que probablemente estás cometiendo y cómo evitarlos. Vamos con el primero. El error número 1 es colocar la hora o el momento hasta el final de la oración. En español es súper común hacer esto, como por ejemplo, vamos a juntarnos mañana a las 3 de la tarde. ¿Ves? En este caso, la hora o el momento está hasta el final de la oración. Pero en el chino es diferente. Vamos a ver este ejemplo. Voy al colegio a las 3 de la tarde. Pausa este video y si quieres puedes comentar cómo piensas que se dice en chino. Ahora sí, veamos la manera en la que no se dice. 我去学校下午3点. Esta es la forma incorrecta de decir esta oración en chino. ¿Y por qué es incorrecta? Porque en el chino la hora o el momento no se coloca al final de la oración. ¿Y cómo debería ser la oración correcta? Es 我下午3点去学校。我下午3点去学校。La hora o el momento debe colocarse antes del verbo. Un consejo sería que pudieras recordar que en el chino tanto el tiempo y el sujeto van al comienzo de la oración. Además, su posición es intercambiable, pero el tiempo nunca va al final de la oración. ¿A qué me refiero con que el sujeto y el tiempo son intercambiables? Veamos el siguiente ejemplo. Podemos decir tanto 我今天去学校 como 今天我去学校. ¿Ves? Podemos poner primero el sujeto y luego el tiempo, o podemos poner primero el tiempo y luego el sujeto. No hay problema, es como en español, pero el tiempo nunca va hasta el final de la oración. Explicación adicional. En el chino, el tiempo, la hora, día o fecha, es un elemento crucial que debe colocarse al principio de la oración para dar contexto. Si lo ponemos al final, la oración sonará extraña o un poco confusa. Resumen. El sujeto y el tiempo van al comienzo de la oración. El tiempo nunca va al final de la oración. Puedes practicar haciendo ejercicios con diferentes tiempos y contextos para acostumbrarte a esta estructura. Bueno, aquí en pantalla voy a estar dejando 3 oraciones que contienen el tiempo para que tú las puedas realizar en los comentarios y ahí yo voy a pasar de vez en cuando a ver y así te puedo corregir o decirte si lo estás haciendo bien. Vamos con el segundo error de gramática que muchos cometen, incluso personas que llevan muchos años estudiando el chino, y es negar el verbo yo con pu. Recuerda, la combinación pu-yo no es correcta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero decir yo no tengo celular, yo no voy a decir 我不有手机，我不有手机. Esa es una oración incorrecta en chino mandarín. ¿Y por qué es incorrecta esta combinación? Porque pu se usa para negar acciones, ¿bien? Mientras que la negación correcta que deberíamos utilizar es mei, mei. Esta se usa para negar la posesión o la existencia de algo. Y en otros contextos también se utiliza para negar que una acción no ha sido realizada o no se ha completado. Entonces la oración correcta sería 我没有手机，我没有手机, nunca puyo. Entonces recuerda que pu se usa para negar acciones, mientras que mei se usa para negar la posesión o la existencia. Y si estamos hablando de que no tienes o de que no hay algo, siempre usa la combinación mei-yo. Y también mei lo vamos a encontrar en el contexto de negar acciones que no se han realizado o que no se han cumplido o completado. Ahora te voy a dejar estos ejercicios en pantalla para que tú los hagas en los comentarios y ahí yo también pase a ver de vez en cuando y te pueda corregir o felicitar si lo estás haciendo bien. Ahora vamos a ver el error gramatical número 3.
y este es incluir palabras adicionales que no son necesarias. Primero veamos que 吃 y 吃饭 ambas significan comer, y tal vez pensaríamos que debido a eso usar cualquiera de las dos está perfecto, pero la verdad es que no es así. Tenemos que ver la siguiente situación. Por ejemplo, si quieres decir quiero comer dumplings, ¿cuál opción utilizarías? 吃 o 吃饭. Veamos primero la opción incorrecta. Decir 我想吃饭饺子 es incorrecta. ¿Por qué decir 我想吃饭饺子 es incorrecto? Porque aunque 吃饭 significa comer, esta es una construcción verbo-objeto, siendo 吃 el verbo y 饭 el objeto, que en este caso 饭 está haciendo referencia a los alimentos, no siempre al arroz cocido. Y esta construcción, verbo-objeto, 吃饭, está hablando de la acción de comer, pero en general, sin especificar un alimento. Entonces la opción correcta es decir 我想吃饺子. ¿Por qué? Porque aquí nosotros quitamos, ¿cierto? De esta palabra 吃饭, la palabra fan, porque aquí está de más, es adicional. Aquí cambiamos el fan por el alimento en específico, ¿bien? Entonces sería 我想吃饺子. Esta es la opción correcta. Entonces siempre que quieras decir comer en general, como salir a comer, me invitaron a comer, simplemente usa 吃饭. Pero si quieres decir comer algo en específico, quítale el fan al 吃 y agrégale el alimento en específico. Ahora sí, pasemos al error gramatical número 4. Y este también es un error que se comete muchísimo, muchísimo, no importa, muchas veces el nivel de la persona. Hay una cosa que a veces no nos conecta con esto, negar con may y luego utilizar le para cerrar la oración. Aquí es un caso de incongruencia en la oración. ¿Por qué? Porque nosotros brevemente ya mencionamos anteriormente que may niega acciones, ¿cierto?, que no se realizaron, no se completaron, no se llevaron a cabo. Pero le hace lo contrario. Le indica que una acción se completó, que algo se realizó, que algo se llevó a cabo. Entonces, utilizar ambas en este contexto de negar una acción, por ejemplo, no fui, no comí, no vino, algo que no pasó, y luego utilizar le, está haciendo una incongruencia en este contexto, ¿ok? Porque hay ocasiones en las que vamos a ver may en una oración y le en la misma oración, pero no en este contexto de negar acciones que no se realizaron, ¿ok? Espero que eso quede claro, ¿bien? Estamos hablando de este contexto en donde estamos diciendo que algo no pasó, no se realizó. Entonces, vamos a ver este ejemplo, bien sencillo. No fui. No fui. ¿Cómo lo dirías tú en chino? Déjalo en los comentarios. No fui. La opción incorrecta es decir 我没去了. 我没去了. ¿Fuiste o no fuiste? Aquí hay una incongruencia. Es que 没去 y después 去了. ¿Fuiste o no? Como que ahí se siente extraña, rara la oración. Entonces es incorrecto porque si la acción no ocurrió, no se llevó a cabo nuevamente, no se completó, no usamos le. No podemos usarle porque no tiene sentido. Bien, hay una incongruencia en esta oración. Entonces, la versión correcta es decir 我没去, 我没去, o también decir 我没有去, porque es lo mismo, ¿sí? 我没有去 o 我没去, ¿ok? Recuerda que may se usa para negar acciones que no han ocurrido, ¿ok? No pasaron, no se llevaron a cabo, no se completó una acción. Por eso no podemos usar may y le juntos cuando estamos negando que una acción no se realizó. No fui, no comí, no pasó. Y por último, un error también bastante común es olvidarnos de los clasificadores. A veces nos comemos los clasificadores, a veces simplemente pensamos que no importa si no lo utilizamos, pero en el chino mandarín es bastante importante utilizarlos. En el chino mandarín los clasificadores, o también conocidos como palabras de medida, son bastante importantes, sobre todo cuando estamos contabilizando ciertos objetos, ciertas cosas. Si queremos decir 2 panes, 3 pelotas, 4 personas, 5 gatos, necesitamos poner esto
que se llama clasificador o palabra de medida, entre el número y el objeto. Veamos un ejemplo. ¿Cómo dirías tú, allí hay 3 libros? Déjalo en los comentarios. La oración incorrecta sería decir, 那里有三书?那里有三书? Esta sería la oración incorrecta. Esto es incorrecto porque en el chino nuevamente cuando estamos enumerando cosas, no simplemente diciendo 1, 2, 3, sino un zapato, 2 zapatos, 3 zapatos, cuando estamos enumerando cosas, necesitamos el clasificador entre el número y el sustantivo. Bien, entonces la oración correcta sería 那里有三本书?那里有三本书?三本书. No diríamos 三书, 三本书. Y bueno, ahora te voy a dar un consejo basado en mi experiencia personal y como en mi caso he aprendido los clasificadores sin morir en el intento. Y es que en mi caso no me funcionó aprenderme una lista de clasificadores, de estar memorizando los clasificadores más comunes, porque a la hora de utilizar, ¿cierto? O enumerar los objetos ya no me acordaba cuál clasificador era con qué cosa. Bien, lo que sí me ayudó es que a medida que iba aprendiendo ciertas cosas, ciertos sustantivos, y si estos eran bastante comunes y los iba a usar mucho, ahí me ponía a aprender su clasificador en específico. Y algo también que te puede tranquilizar y relajar es que dependiendo, ¿cierto?, de ciertas características que algunos objetos compartan, se utiliza un mismo clasificador. Entonces no es necesario aprendernos miles y cientos de clasificadores o pensar que cada cosa tiene su propio clasificador, porque hay cosas que comparten el mismo clasificador dependiendo de sus características físicas. Por ejemplo, serpiente, a veces perro, pantalón y vestido comparten el mismo clasificador. Entonces no tienes que ceder al pánico mientras vayas aprendiendo nuevos sustantivos. Si consideras que este es un sustantivo que vas a utilizar bastante o que vas a ver bastante, que es bastante común, aprende su clasificador. ¿Y cómo lo hacemos? En la aplicación Train Chinese, que es un diccionario chino-español, en la sección de los caracteres, digamos, en la parte en la que tú entras y tocas la palabra, aparece una sección que dice palabras de medida, que yo digo clasificadores porque es la palabra con la que aprendí, ¿cierto? Esto, pero también se conocen como palabras de medida y te va a poner una lista de las palabras de medida, los clasificadores más comunes para ese objeto. Entonces, tómalo con calma. Y bueno, ¿cómo te sientes hasta el momento? ¿Cometías algunos de estos errores? Si es así, déjamelo en los comentarios para ver cuál es y también déjame saber si este video te ha ayudado. Bien, ahora sí pasemos a los 5 errores de aprendizaje que puedes estar cometiendo como estudiante principiante. El primer error es uno clave. Bien, es uno bastante importante y que no deberías estar cometiendo y es no ser constante. Y es que a la final la constancia es lo que te va a ayudar a tener los resultados que tú quieres. Muchos estudiantes tienen un aprendizaje intermitente del idioma, lo que ocasiona dificultades en el proceso de aprendizaje. De hecho, muchos de ellos llevan 5 años, 10 años, incluso me ha tocado ver experiencias de personas que llevan 15, 20 años de manera intermitente y no tienen los resultados que les gustaría. Entonces, una clave bastante importante es la constancia, porque al ser constantes vamos a estar averiguando qué métodos nos funcionan, qué materiales sí son efectivos. Vamos a estar cometiendo muchos errores y debido a nuestra constancia los vamos a ir corrigiendo en el camino. Pero si no existe esa constancia, entonces no podemos avanzar realmente bien, tanto en el ámbito de aprender chino mandarín o de querer tener un buen físico o de querer, no sé, alcanzar cualquier objetivo. Si tú no eres constante, no vas a obtener ese resultado que quieres. Entonces ahí tú tienes que poner en la balanza. ¿Realmente quiero obtener estos resultados? Entonces la constancia es algo que necesito. El segundo error que estás cometiendo es no tener un plan de estudio claro. Muchos, al no tener metas claras, un porqué definido, y este porqué no tiene que ser siempre ir a China a tener una beca, obtener un trabajo. Tu porqué, tu razón de estudiar el chino puede ser ver series en el idioma original, leer en el idioma original, poder tener un mejor
puesto en tu trabajo que ya tienes, o simplemente poder conversar con un familiar. O sea, no importa el por qué, pero tenerlo definido. Porque ser muy abstracto de quiero aprender chino mandarín y ya no te va a ayudar a avanzar correctamente. Porque si no sabes por qué lo haces, si no tienes un norte, es difícil avanzar, porque no sabes qué es lo que necesitas, no sabes qué metodologías se adaptan a tus necesidades y a tus objetivos, no sabes qué materiales realmente son los que te sirven y cuáles son los que en realidad no van contigo, con lo que tú quieres conseguir. Entonces muchas personas debido a esto terminan abandonando, se desmotivan y pierden, ¿cierto? Todo el trabajo que en algún momento pudieron tener por esto mismo, por no tener metas claras. Porque cuando tenemos metas claras, sabemos lo que nos debe funcionar, porque tenemos claro lo que queremos conseguir, entonces tenemos un plan de estudios claro y limpio. Bien, entonces lo que puedes hacer es definir tus metas. Obviamente tienen que ser metas realistas, tienen que ser metas alcanzables y también crear un horario semanal o de objetivos semanales te puede ayudar muchísimo. Y lo más importante es seguir ese plan, apegarte a ese plan para poder ir avanzando de manera realista. El tercer error que probablemente estás cometiendo en tu aprendizaje del chino mandarín es no aprovechar los recursos digitales que tenemos hoy en día ya a 2025. Bien, aunque no todos pueden tener acceso directo, ¿cierto?, a un nativo, hay muchos recursos en Internet que pueden ayudarte a suplir de cierta manera esta interacción directa. Hay muchísimos videos en YouTube, de hecho hay muchos canales que ya están empezando a adaptar su contenido al público hispanohablante. Están, o sea, tantísimos recursos de YouTube nuevamente, en Google hay muchas páginas web nuevas que están saliendo. Hay tanto contenido gratuito online que es ridículo que en 2025 haya personas que se quejen de que porque no tienen dinero, un libro o clases no pueden aprender chino, siendo que hay nuevamente tantísimos recursos, cursos gratuitos en YouTube. De hecho, yo siempre comparto unas guías gratuitas en mi Instagram en donde he puesto el contenido de HSK1, HSK2 y un reto gratuito de 30 días con recursos de internet organizado en estas guías, que es como a veces un poquito desesperante cuando la gente dice, no, es que no sé en dónde hay contenido. Es simplemente hacer una búsqueda bastante simple en Google, en YouTube, para encontrar ya un montón de contenido gratuito. Por ejemplo, tenemos la aplicación Diccionario Train Chinese de chino a español con muchas herramientas dentro de una sola aplicación para aprender bien la pronunciación, para aprender cómo se escriben los caracteres trazo a trazo. Tenemos también la aplicación Hello Talk, que es una aplicación en la que no solamente puedes interactuar con los nativos en videollamada, creo que ahora tienen, o llamada o intercambios bien vigilados, que también en esta aplicación tú puedes subir texto y la gente puede corregirte con las herramientas de la aplicación. Puedes subir audios como posts y la gente los puede escuchar y comentarte con audios. Entonces, siento que realmente no se aprovechan todos los recursos que hay disponibles en Internet. Y también, por ejemplo, si quieres leer y dices, no, es que no encuentro libros, no tengo dinero para libros, está en la página hskreading.com con un montón de mini lecturas niveladas, ¿cierto?, que puedes utilizar en cualquier momento de manera gratuita. Entonces, no cometas este error de por tener flojera de buscar en Google o en YouTube, de no aprovechar las herramientas digitales que tenemos hoy en día. Bien, el cuarto error de aprendizaje que puedes estar cometiendo es enamorarte tanto del pinyin que creer que es la escritura del chino. Bien, el pinyin es súper útil, ¿cierto? Al principio para aprender a pronunciar, para aprender bien, ¿cierto?, la fonética del chino, pero muchos se centran tanto en el pinyin que lo ven nuevamente casi como si fuera la escritura principal. Y lo que pasa es que descuidan los caracteres. Y cuando ya se van a poner a leer, cuando quieren avanzar un poquito más, no pueden hacerlo porque pusieron tanto esfuerzo en escribir en pinyin, en leer siempre en pinyin, que cuando van a avanzar un poquito más, no reconocen ningún carácter y tienen que hacer un esfuerzo doble para comenzar de nuevo con el reconocimiento de los caracteres. Entonces sí, el pinyin es útil, es necesario para aprender la fonética, cuando aprendemos una palabra nueva. Incluso los chinos a veces cuando se enfrentan a un carácter que tal vez nunca han visto antes, van a su Google chino y ven la pronunciación en pinyin, porque
Es necesario a veces cuando no conocemos el carácter, pero lo que yo te recomiendo es que al mismo tiempo que comiences a aprender el pinyin, cuando ya pases esa fase de solamente pronunciación para aprender la fonética y comiences a aprender vocabulario y todo eso, trata siempre de hacerlo doble, pinyin y carácter. Bien, lo puedes hacer bastante simple con tarjetas de memoria que puedes hacerte tú con cartulinas. En una cartulina cuadrada chiquitita pones el carácter en una cara, al otro lado pones el pinyin y la traducción al español. Y así, a medida que vas aprendiendo las palabras con su piñín, ¿cierto? No sé, perro, cow, su piñín, pero al otro lado ponle el carácter de perro para que de a poco vayas reconociendo estos caracteres y así cuando vayas a leer, aunque sean textos bastante básicos, los vas a poder hacer, vas a poder reconocer esos caracteres. Y también te va a servir, digamos, para la escritura digital. Por ejemplo, cuando vas al teclado y vas a escribir en pinyin, ¿cómo vas a saber cuál es el carácter que corresponde a ese pinyin? Porque recuerda que un carácter o varios caracteres pueden tener exactamente el mismo pinyin, pero con un tono diferente. Bien, o incluso con el exactamente mismo tono. Entonces es necesario que podamos reconocer los caracteres casi desde el principio. Y ahora vamos con el último error, el error número 5 de aprendizaje, y es querer que los tonos suenen tan perfectos que llegan a ser cargados, robóticos y muchas veces no se entiende nada. Yo cometí este error, pero muchísimo tiempo. Recuerdo que pronunciaba cada sílaba con su tono específico y a veces remarcaba mucho los tonos y eso hacía que la persona al final, de terminar de escucharme hablar, no entendiera nada. Era como, qué quisiste decir, porque realmente no se entendía lo que yo dije porque lo hice tan marcado, tan cargado, pensando que eso me iba a ayudar a ser comprensible que pasaba todo lo contrario. Y esto lo pude remediar, digamos, haciendo un ejercicio tan simple como ir al Train Chinese, buscar una palabra, ¿bien? No simplemente una sílaba, sino que la palabra completa, que por lo general está compuesto de dos caracteres, por lo general, escuchar y imitar el sonido sin tener tan presente y tan marcado a rajatabla los tonos. Entonces imitaba el sonido, como que la melodía. Y eso me ayudó a después ir diciendo las palabras de una manera más natural. Sí, tenía claro los tonos, obviamente eso es importante conocerlo, pero ya no era tan exagerada, simplemente trataba de imitar los sonidos de manera más natural. Y eso realmente me ayudó a que la pronunciación fuera mucho más comprensible. Y bueno, espero que desde ahora no cometas estos errores y tu aprendizaje sea cada vez mejor y tu chino sea cada vez más comprensible. Y si llegaste hasta este punto, te felicito y me gustaría que dejaras en los comentarios tu emoji asiático favorito. El mío es este. Recuerda suscribirte, dejar un comentario y nos vemos por Instagram, que ahí estoy muy activa todos los días. Bye bye.